y educando en la fe. La Revolución de 1952. De una economía semifeudal controlada y dependiente de capitales privados de incalculable poder, Bolivia se pasó a una economía básicamente controlada por el Estado. En el campo, el área rural, la reforma agraria de 1953. En lo político, al establecerse el voto universal. En lo educativo, se inicia la primera reforma educativa al permitir que los niños campesinos tengan derecho a la educación. Primera presidencia de Víctor Paz Estenssoro, 1952 a 1957. Víctor Paz Estenssoro es quizá la figura más relevante del siglo XX en Bolivia. De 1952 a 1985 lo convierte en un referente imprescindible para comprender la política boliviana contemporánea. En 1941 fundó junto a un destacado grupo de políticos e intelectuales el movimiento nacionalista revolucionario. Las principales medidas de gobierno de Paz Estenssoro fueron la nacionalización de minas. El 31 de octubre de 1932 firmó el decreto de la nacionalización de las minas en el campo de María Barzola, en Catavi. En la reforma agraria, el campesino había pasado de ser un colono siervo dependiente del patrón a ser propietario. El voto universal. Se aprueba la ley del voto universal el 21 de julio de 1952. Fue un instrumento político de los gobiernos de turno. La reforma educativa. En 1953 se creó la Comisión Nacional de Reforma Educacional. Se estableció la escuela única como el instrumento democrático del derecho que tienen todos los niños bolivianos a la educación. El ejército y las milicias populares. Por primera vez en la historia del país, un gobierno tocó la estructura más profunda del ejército. La tesis era que un estado revolucionario debía contar con un nuevo ejército revolucionario. Elecciones presidenciales. Por primera vez en la historia del país se ponía en vigencia el voto universal. Presentaron los siguientes candidatos: Hernán Siles Suazo por el MNR, Óscar Unzaga de la Vega por la Falange Socialista Boliviana, Felipe Iñiguez por el Partido Comunista, Hugo González por el Partido Obrero Revolucionario. Siles Suazo del MNR ganó las elecciones de una manera abrumadora. Siles Suazo nació en La Paz el 19 de abril de 1913. Se graduó abogado en la Universidad Mayor de San Andrés. En su gobierno se promulgó el derecho de estabilización monetaria, conocido como el Plan Eder, que resultó muy combatido especialmente por los mineros. El decreto de estabilización monetaria fue concedido por especialistas del Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos. Fue una administración más avanzada en materia de los derechos y beneficios para los trabajadores. La muerte de Óscar Unzaga de la Vega. La Falange Socialista Boliviana intentó varias veces sin éxito derrocar a la MNR. El 19 de abril de 1953 se organizó un complot del plan. La toma del cuartel Sucre terminó con la muerte de Óscar Unzaga de la Vega. También fueron terribles los sucesos de Televinto en Santa Cruz, donde fueron asesinados. Entre los años 1958 y 1966 tuvo lugar en Santa Cruz un periodo de intensas luchas cívicas por conseguir la aprobación de la ley del 11%. La Unión Juvenil Cruceñista se constituyeron en abanderados de la lucha por obtener las regalías departamentales. En estas luchas se destacaron las figuras del doctor Melchor Pinto Parada, presidente del Comité Pro Santa Cruz, y la doctora Elfi Albrecht, presidente del Comité Cívico Femenino. Culminó en la intervención de la Armada en la ciudad de Santa Cruz y la invasión de las milicias campesinas de Cochabamba. De todos modos, el gobierno y el Congreso terminaron aprobando la ley de regalías. De 1960 a 1964 fue la segunda presidencia de Víctor Paz Estenssoro. Creó el Ministerio de Planteamiento y Coordinación, cuyo primer ministro fue el Dr. Roberto Giordano. Durante este gobierno, con la ayuda económica de los Estados Unidos, se va desarrollando un grandioso plan camionero de penetración a las fértiles regiones tropicales del país. Se constituyeron los caminos La Paz-Caranavi, Cochabamba-Chapare, Santa Cruz. La Constitución de 1961. La nueva Constitución reconoce el voto universal, acepta la reelección del presidente. En las elecciones de 1964, Víctor Paz se postuló como candidato acompañado de René Barrientos, militar afiliado al MNR. El tercer gobierno de Paz Estenssoro. El tercer gobierno de Paz Estenssoro de 1964. El 31 de mayo se realizaron las elecciones. Paz Estenssoro ganó por amplia mayoría.
El 6 de agosto de 1964, el partido se había quebrado, se había debilitado los postulados del 52 y deteriorado las relaciones con sectores obreros. La decisión de derrocar al MNR fue tomada por los mandos militares, el vicepresidente Barrientos y Bando Candia, comandante de las Fuerzas Armadas, que hasta el mismo día de golpe juró lealtad al presidente.